Amén, estaba apagado. Ok, gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo están esta tarde? Bendecidos, hermanos. ¿Cómo vienen? ¿Dispuestos a escuchar la palabra de Dios? A recibir bendición, porque la palabra de Dios trae bendición para nuestras vidas. Siempre. Recordemos que por la palabra de Dios nosotros recibimos la bendición de vida eterna. Podemos recordar Juan 11:25, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Bien, pues escuchaba yo el salmo que leyó nuestra hermana Norma, el Salmo 118, y en el 29 dice que alabemos a Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Y qué dice? Porque para siempre es que su misericordia. Y precisamente el mensaje de hoy, de eso se trata. Se trata de adorar, de alabar a Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. De eso se trata el mensaje del día de hoy. Y se llama por las misericordias. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en Romanos. En Romanos capítulo 12. Y vamos a leer Romanos 12, 1. Es un pasaje, un texto muy conocido, muy precioso, y que trae mucha profundidad este mensaje, mucha historia. Amén. Mucha historia. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Este es el texto clave que utilizaremos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos a ti honra, gloria y alabanza. Te damos todo el honor. Y cuando oramos de esta manera, Señor, nuestro corazón apunta al cielo. Nuestro pensamiento está en ti y en todas las misericordias que tú has tenido con nosotros. Porque hasta hoy, Ebenezer, hasta hoy nos has ayudado. Hasta hoy has estado con nosotros. Y tú, Señor, nos apartaste, Señor, y nos otorgaste la salvación, Señor. Hiciste, Señor, que todo se moviera a favor de nosotros cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada, o quizás sí el infierno, Señor. Pero tú has tenido misericordia de nosotros, te acordaste de nosotros y nos rescataste y nos diste una oportunidad y nos diste potestad de ser herederos e hijos de Dios. Te damos gracias esta tarde, Señor, aquí reunida tu iglesia, Señor. Estamos por escuchar tu palabra, porque aquí siempre se adora y siempre se predica la palabra de Dios, porque así aquí siempre se honrará tu santo nombre y se levantará en alto como un estandarte, porque tu amor es grande y porque para siempre es tu misericordia. Siempre brotará como agua viva de nuestro corazón la palabra viva de decir que tu amor es grande, misericordioso, y que estamos aquí porque tú decidiste aquel día darnos una oportunidad de salvación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Usted sabe, hermano, iniciamos con una pregunta: ¿por qué está aquí y para qué está aquí como cristiano o discípulo de Cristo? Quizás todos vamos a diferir en la respuesta, pero más o menos vamos a decir lo mismo. Quizás algunos no saben, pero levante la mano el que sabe qué está haciendo aquí y a qué vino a este lugar y por qué está aquí. Levante la mano el que sabe. Algunos no saben lo que están haciendo aquí. Algunos no saben a lo que vienen aquí. Es verdad. Pero quiero decirle,
que usted está aquí porque usted viene a adorar a Dios, viene a servirle a Dios, viene a escuchar la palabra de Dios, viene a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Usted sabe o recuerda el plan que se llevó a cabo hace mucho tiempo. El plan divino, de ese estoy hablando. Un plan donde se endureció el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que sus oídos se cerraron, sus ojos se cerraron, se endureció su corazón, ¿sí? Y Israel se sorprendió. Y yo le voy a decir por qué se sorprendió Israel. Israel se sorprendió porque vio un pueblo nuevo en su lugar. Amén. Hace 2000 años este plan se realizó, se llevó a cabo. Pero ¿cuánto costó para que usted y yo fuéramos privilegiados? Y no solo privilegiados, sino hechos hijos de Dios. Y no solo de estar en esa silla, sino siendo herederos, hermanos. Esa es la verdad. Y quiero decirle que este plan comenzó así, porque recordamos el Evangelio de Juan capítulo 1 en el 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dijo? Les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es verdad, hermanos. Yo recuerdo bien, dentro del contexto de Israel o de los israelitas, recuerdo que ellos esperaban al Mesías, al libertador. Ellos esperaban un libertador político y no un salvador. Cuando ellos supieron quién era Jesús, se desanimaron y al poco tiempo, ¿qué hicieron? Lo mataron, porque no era lo que esperaban. Pero el plan se estaba llevando a cabo, porque esto tenía que suceder así. Esto iba a suceder. Yo me pregunto una cosa, ¿quién le dio la idea a Dios? ¿Quién le dio la sabiduría a Dios? ¿Quién le dio el consejo a Dios? ¿Quién para hacer un plan donde nosotros también pudiéramos ser salvos? ¿Quién? Dios es la sabiduría y Dios es soberano, Dios es poderoso, y el mensaje se llevó a cabo con una palabra clave o un sentimiento clave: amor. Amor por la humanidad. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es verdad, hermanos. Todo comenzó así. Jesús vino a Israel y Israel lo crucificó. Buscaban al Mesías y no a un Salvador. ¿Y cómo se llevó a cabo? Podemos ver Romanos 11 del 7 al 8. ¿Sí? El 7 y el 8. Dice, ¿qué dice? ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Amén. Esto estaba empezando a caminar. El plan divino de Dios para rescatarnos, para salvarnos, se estaba llevando a cabo, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada por ello. Amén. Israel estaba haciendo lo suyo. Amén. ¿Por qué tuvo entonces, yo me pregunto, qué tropezar Israel? ¿Por qué Israel tuvo que comportarse así? ¿Por qué las cosas sucedieron así? Repito, la sabiduría de Dios. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién le pasó el tic?
para podernos salvar. ¿Quién? La decisión nació en el amor de Dios. Y por eso nosotros estamos aquí, hermanos. Por ese plan divino. ¿Por qué tuvo que tropezar Israel? Versículos del capítulo 11, versículo 11 y 12 y 13, dice: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que creyesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, nosotros nos está hablando como gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, escribía estas palabras y él fue encargado de llevar este mensaje a muchas naciones que no eran el pueblo escogido de Dios, que era en aquel tiempo, y sigue siendo, ¿por qué no?, Israel, el pueblo escogido por Dios. Y ellos lo sabían, ¿no es, hermano? ¿No es cierto? Que ellos eran el pueblo de Dios. Y estaban celosos, y estaban sorprendidos, confundidos, porque esto estaba sucediendo, hermanos. Amén. Esto estaba sucediendo. Entonces, Israel quedó atrás. Israel se perdió completamente. Israel ya no fue el pueblo escogido de Dios. Ya no. Claro que no fue así. Porque Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Todavía sigue siendo. Y nosotros lo recordamos como un pueblo precioso, con un pueblo que a nosotros nos nace bendecirlo, porque es de donde vino nuestro Señor Jesucristo, es donde vino la palabra de Dios, los profetas, todo lo que hemos visto de la Biblia, las historias. Qué precioso cuando cuando Moisés a través de Dios abrió el Mar Rojo. Y recordamos todos esos hechos que hizo Dios por el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Amén. Pero nosotros, ¿dónde estábamos ahí? Entonces Israel quedó atrás. Por supuesto que no, porque podemos ver el versículo 25, el 26 y el 27. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, el misterio del plan de Dios, o el plan de Dios tan misterioso, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Y luego todo Israel, ¿qué? Será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, la rebeldía, hermanos. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Dios iba a rescatar a Israel de su esclavitud, de su rebeldía, de todo lo que había pasado con Israel. Dios iba a restaurar a su pueblo. Dice la palabra que Él escribiría, dice, su ley en sus mentes y en su corazón, ¿sí? Y luego dijo: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Este es el nuevo pacto que iba a hacer con Israel, y un nuevo pacto también con nosotros. Amén. Y esto estaba sucediendo, que el plan divino se estaba llevando a cabo.
Pero había algo más. Hay algo más todavía, algo más profundo. Pablo estaba predicando a los gentiles, pero había algo que tenía que suceder. La fe de los que escuchaban. Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto tenía que suceder en los gentiles, en nosotros, la fe, para que este plan divino causara efecto. Porque no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Amén. Es por la fe. Y nosotros teníamos que creer. Y esto sucedió. Nosotros creímos. Llegamos a creer. Y por eso estamos aquí. No solo fue el plan divino, sino también la fe que nació en nosotros por la salvación en Cristo Jesús, por el Evangelio. Y estamos aquí porque Dios nos trajo de un lugar que estábamos destinados a morir. Estábamos perdidos completamente, sin ninguna oportunidad. Amén. Y esto tenía que pasar, que nuestra fe naciera en nuestro corazón para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de salvación. ¿Qué dice Isaías 65:1? Vamos a leerlo. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Nosotros estábamos muy lejos de buscar a Dios. Aquí es donde entramos nosotros. Porque comparados con Israel, nosotros estábamos apartadísimos de Dios. Un pueblo idólatra. Un pueblo que no solo se olvidaba de Dios, mucho menos cumplíamos la voluntad de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Un pueblo completamente rebelde. Un pueblo verdaderamente pecador. Por no decir más detalladamente. Un pueblo que comparado con Israel, que tenía la ley, que se acercaba a la ley, leía la ley y se dirigía con ella como más podía. Y nosotros estábamos muy alejados de Dios. Comparados con Israel, ¿qué merecíamos nosotros? Ninguna oportunidad. Pero el amor de Dios siempre ha estado ahí. Imagínense, le estoy hablando del amor de Dios y que por el amor de Dios estamos aquí. Hermanos, a veces escuchamos palabras o a veces leemos palabras, la palabra de Dios, pero no la reflexionamos y no la profundizamos. Estamos acostumbrados a escuchar el amor de Dios, estamos acostumbrados a escuchar la misericordia de Dios, estamos acostumbrados a escuchar la fidelidad de Dios, estamos acostumbrados a recibir el favor de Dios. Pero si profundizamos todas esas cosas, a nosotros nos tienen aquí y nos tienen de pie y hay provisión y hay bendición para nuestras vidas. Y sobre todo, tenemos la salvación en Cristo Jesús, algo que no podíamos nosotros ni siquiera mencionar, mucho menos contar con ello. Pero estamos aquí, hermanos, porque a través del amor de Dios nació el plan de salvación aquel día, hace aproximadamente poco más de 2000 años. Y fuimos esos que no buscábamos a Dios, que no preguntábamos por Él, y fuimos hallados por Él, porque Él decidió dejarse encontrar. Amén. Heme aquí, heme aquí, dice el Señor. Aquí estoy.
Soy su Dios, dice el Señor, y alabamos su santo nombre. Amén. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, perdón, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este siglo, sino transforméis por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no debemos de conformarnos con lo que somos ahora, o con lo que estamos haciendo ahora, o con lo que hemos logrado ahora, y que renovemos nuestro entendimiento siempre a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios con su palabra. Pero vuelvo y enfatizo, dice la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego. Y cuando dice, quise dejar esto aparte para que se notara. Dice: así que. Y es como un preámbulo que está como señalando lo anterior mostrado yo por ustedes, el plan divino y lo que sigue adelante. Amén. Dice: os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Dice: os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, Dios nos ha tenido misericordia de nosotros, y es por ello que nosotros debemos de adorarle. ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos rescató y nos salvó. Amén. Por las misericordias de Dios. Y por las misericordias de Dios podemos ver también en Romanos 12, del capítulo 3 en adelante, el versículo 3 en adelante, dice, vamos a leer de nuevo aquí, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿De qué manera podemos agradecerle a Dios, honrarle a Dios? ¿Sí? De esta manera, por sus misericordias. Dice en el 3 en adelante, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Así que dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en su propia opinión. No paguéis nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. Amén. De esta manera nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay muchas maneras de alabar y adorar a Dios, pero aquí la palabra de Dios, Pablo nos escribe estas palabras: que por las misericordias de Dios, por lo que ha hecho por nosotros, por otorgarnos la salvación, porque el plan divino costó. Israel pasó por esto. Pablo murió decapitado predicándole a los gentiles. Y fue consumado este plan un día en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ese plan ahí se consumó. Todo estaba pagado y nosotros recibimos la oportunidad a partir de ese momento de abrirse el Evangelio para nosotros. Y aquí estamos, hermanos. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Y para qué estamos aquí? Ahora sí quedó claro. Estamos aquí por las misericordias de Dios. ¿Y estamos aquí para qué? Para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para adorar y alabarle a Dios de esta manera. Suplidos, dice en la palabra de Dios, en la tribulación. Suplidos en la tribulación. Y aquí estamos, hermanos. Ya para concluir quiero decirles esto. Aquí trae muchas cosas que a mí me agradan y yo veo la hospitalidad, veo eso de sufridos en la tribulación y yo recuerdo con mucho amor a una familia que para mí es un ejemplo, una bendición, y le alabo a Dios por esa familia. Una familia que hace poco salimos a un viaje y me trataron como a un niño. Entre la mesa yo era uno más de ellos. Y todo lo todo lo que iban a comer lo comía yo. Todo para mí fue una gran bendición estar entre ellos. Gente que adora a Dios, gente que sirve a Dios, gente que alaba a Dios, gente que demuestra que Dios los ha transformado. Y yo agradezco a Dios por esa familia, agradezco a Dios por haberlos conocido y agradezco a Dios por haberlos conocido a cada uno de ustedes. Cada que yo subo a predicar la palabra de Dios, pienso en cada uno
de ustedes. Pienso en lo que pasa a cada uno de ustedes. Yo no soy su pastor, pero igual que su pastor, yo también los amo porque soy su hermano. Yo soy una oveja más que se sienta en esas filas, pero ahora en la ausencia de mi pastor, me dieron la oportunidad, la bendición y la responsabilidad de estar aquí predicándoles. Pero yo agradezco porque estas palabras, hay familias que las llevan a cabo al pie de la letra. Y yo bendigo sus vidas, hermanos, porque yo sé que a ellos no les gusta que les mencione su nombre, no les gusta que estas cosas, pero bueno, a lo mejor algunos ya saben quiénes son y ellos también ya saben quiénes son. Pero yo les doy las gracias porque ellos han sabido ser una gran familia con mi familia. Y les doy las gracias a Dios por ellos. Y hermanos, estábamos muy lejos, pero fuimos alcanzados. No tuvimos que venir, porque Cristo fue por nosotros a través de Pablo. Amén. No tuvimos que comprar, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y hermanos, una vez escuché de mi hermano Mario una palabra que tocó mi corazón, cuando una vez yo le dije que estaba desanimado, que estaba cansado. Algunos de ustedes quizás han pasado por eso, algunos todavía no tocan ese punto. Y hace poco, él también me comentó que se sentía cansado. Y también todos hemos pasado. Yo recuerdo la palabra de Dios a Elías. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de confiar en Dios y poner toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él tendrá cuidado de nosotros. Vamos a pasar por medio de desánimos y de cansancio espiritual, pero eso está en la carne, dijo el hermano Mario, porque el espíritu siempre está dispuesto, me dijo. Y es verdad. Y ese día que él me dijo, yo también me he sentido así, hermano. Y yo también le dije, pues yo también, recuerda que yo también he pasado por esto. Pero hemos pasado por esto y hemos sufrido en la tribulación. Hemos seguido adelante. Algunos quizás han dicho, ni siquiera se nota que usted está batallando, que está pasando por pruebas o que le está pasando algo. Y hemos seguido aquí en medio de la tribulación, alabando, cantándole a Dios, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Sí, visitando a los enfermos. Hemos estado sufridos en la tribulación. Y yo le contesté al hermano, es cierto, hermano. Lo cierto es que a lo que yo pienso, ya aprendimos a caminar en medio del sufrimiento. Amén. Aprendimos a caminar en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios que seamos sufridos en la tribulación, pero que también nosotros confiemos en Dios. Amén. Así que esta palabra es para cada uno de ustedes y que nos llevemos esto en mente, que por las misericordias de Dios debemos de adorarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es preciosa esa palabra cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no un sacrificio como aquel que se hacía continuamente el sacerdote en el tabernáculo, no, que mataba y sacrificaba al cordero o al toro, sino vivo. Nosotros estamos vivos, no muertos como aquel cordero, vivos. Y ese sacrificio así lo quiere, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y luego santo, agradable a Dios.
Y no nos conformemos con lo que estamos ahora. No nos estanquemos. Que lo que ahora fuimos quede atrás, porque mañana pretendemos en el nombre de Cristo Jesús ser mejores. Amén. Ser mejores. Renovemos entonces nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y que Dios los bendiga, hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Y que los bendiga cada día. Antes de irme, yo quisiera decirles esto. Y no sé por qué tengo tiempo diciéndoles esto, queriéndoles decir esto. Que el día que yo me vaya de aquí, quizás unos se van a ir primero que yo y quizás otros no, todavía no. Pero el día que yo me vaya de aquí, yo quiero que se me recuerde, porque yo hablé mucho, hasta el cansancio del amor de Cristo. Nunca se olviden de esto, porque eso es lo que a mí me levantó. Y eso es lo que me tiene aquí de pie, predicándoles a ustedes. No fue mi buena conducta, no lo fue. Fue la misericordia de Dios y su gracia. Y eso es lo que me tiene aquí. Y yo quiero, en el nombre de Jesucristo, que se me recuerde de esa manera cuando ya no esté aquí. Yo los amo. Y los amo mucho, hermanos. No lo olviden. Y si cometí un error con alguno de ustedes, les ruego que me perdonen. Soy humano, pero en mí siempre habrá un espacio, un lugar para el perdón, porque Cristo me lo enseñó. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos has bendecido con tu palabra. Nos has bendecido los unos a los otros, porque tenemos una hermandad en ti. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, y esto nos hace hermanos, herederos y coherederos contigo, Cristo Jesús. Y aquí estamos bendecidos de esta manera. Estamos aquí reunidos, tu iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana en Tepic. Una iglesia donde te conocimos, donde aprendimos a servirte, a adorarte, a alabarte. Donde esta iglesia, que se compone por cada uno de estos miembros que están aquí, nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Hemos sido bendición los unos por los otros. Hemos estado bendecidos grandemente, y esto nació de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos y decirnos que por las misericordias tuyas debemos de adorarte de esta manera, en espíritu y en verdad, y con nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Que mostremos la santidad y que te sirvamos con todo el corazón, Señor. Gracias por esta bella oportunidad. Gracias porque siempre me permites abrir el corazón para mis hermanos, porque tú me has hecho así, Señor, y yo te doy la honra y la gloria. Sea tu nombre bendecido por siempre, honrado por tu gran amor. Gracias, Padre. Amén.